Perfecto, estimados, muchas gracias por su paciencia. Empezamos esta charla informativa de la red de editores y revistas científicas ecuatorianas. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Esta charla hemos titulado Publicaciones científicas para la formulación de políticas públicas. Agradecemos su asistencia y entusiasmo por participar en este diálogo. Como red, valoramos la oportunidad de intercambiar ideas que contribuyan a fortalecer la investigación y la ciencia. Su participación nos ayuda a enriquecer nuestra labor. Es un gusto presentar al doctor Ángel Torres, delegado de presidencia de la RERSI, quien ofrecerá unas palabras de bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días, Cristian. Buenos días a todos y todas. En nombre del padre Juan Cárdenas, presidente de la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas, queremos agradecerles por su presencia el día de hoy. Cabe mencionar que nada más y nada menos el día de hoy vamos a tener a Caroline Ávila acompañándonos a todos nosotros. Ella recién nos llamó y nos dijo que estaba aparcando el carro, entonces ya hay que esperarle un momentito para que se conecte. Entonces ya mismo la vamos a tener presente. El tema de ella es muy interesante, especialmente cuando estamos enfocándonos a conocer qué pasa con esa cantidad de artículos publicados en nuestras revistas científicas, cómo de alguna manera podemos generar ese tal llamado impacto. Porque cuando hablamos impacto, siempre repercutimos o nos orientamos al tema de las métricas tradicionales, es decir, un artículo tiene impacto porque tiene citas. Y no es solamente eso. En definitiva, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de citas, no puede ser el único indicador para saber que un artículo tiene impacto. Por ende, el día de hoy, Caroline, pues nos va a explicar cómo un artículo científico puede hacer esa transición a generar un efecto a nivel de política pública, como un artículo, pongamos un ejemplo, realizado, publicado en una revista de educación puede afectar la toma de decisiones de nuestras autoridades gubernamentales y decir que ese artículo puede incursionar, no sé, puede afectar la manera como se explica la virtualidad en el país o cómo mejorar la educación superior, la educación primaria. Es decir, queremos ver, y de hecho hoy en día hay una plataforma que ahorita está muy en boga, que se llama Overton. No sé si alguno de ustedes ya la habrán escuchado, que de alguna manera está haciendo ese rol. La pueden buscar overton.io, en el que ya de por sí se trata o se enfoca en realizar estas transiciones de los artículos científicos hacia un impacto más social, más directo en la toma de decisiones públicas. Eh, Otra cosa extra que también les puedo decir, que es importante que ya vayan conociendo, el día 2 y 3 de octubre estamos organizando el nuevo encuentro. Ya justamente Caroline se está conectando. Gracias, Caroline. Eh, Les estaba contando que el 2 y 3 se va a realizar el tercer encuentro de la red de editores y revistas científicas. El evento es gratuito, pero es con cupos limitados. Entonces sí es importante, estamos invitando a compañeros de Web of Science, de DOAG, eh, gente realmente importante y representante que nos van a poder ayudar. Repito, va a ser en Guayaquil, en el campus María Auxiliadora de la Universidad Politécnica Salesiana. Bienvenida, Caroline. Eh, Tenemos que decir que la relación con Caroline es corta, pero es intensa, especialmente porque ella fue autora de uno de nuestros artículos en la revista Universitas, y también tengo que admitirles frente a todos ustedes que sí la hemos escuchado en múltiples ocasiones cuando aparece en radio con Fabricio Vela, lo cual somos fans cuando escuchamos que Caroline está interviniendo. Para nosotros es un placer tenerla presente y agradecemos nuevamente su compañía el día de hoy. Nada más. Gracias, Cristian. Gracias, doctor.
Recordamos que esta actividad está siendo grabada, el registro quedará disponible en nuestro sitio web rersi.ps.edu.sr y será compartido a través del correo electrónico registrado a esta sesión. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Caroline Ávila Nieto, doctora en Ciencias de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente ejerce como docente investigador en la Universidad de la SUAY, ha publicado investigaciones en reconocidas bases de datos y medios de comunicación, siendo una voz reconocida en el campo de la comunicación política. Este webinar explorará cómo las publicaciones científicas o académicas pueden transformarse en insumos prácticos para diseñar políticas públicas, revisando metodologías, casos de éxito y desafíos en la articulación entre investigación y administración pública. Agradecemos a quienes nos acompañan por su compromiso e interés en las actividades de la red. Es importante mencionar la contribución de la doctora Caroline Ávila, cuyo aporte será de mucha utilidad para nuestra gestión académica editorial. Sin más dilaciones, empezamos con esta sesión que esperamos sea de su agrado. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Me parece que se trabó justo ahorita el video. Sí, hasta que se solvente este tema técnico, solamente recordamos a toda la comunidad RERSI que estamos abiertos a recibir propuestas de charlas para poder gestionarlas en las siguientes semanas. Bienvenida, doctora Ávila. Muchísimas gracias por participar de la comunidad RERSI. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les pido disculpas por la inestabilidad, pero estoy justamente en el tras bastidores de uno de los preciosos escenarios que tiene la Universidad de Cuenca, la aula Magna Mario Vintimilla, y hasta poder instalarme un poquito me ha tomado más tiempo de lo que pensé. Muy agradecida, Ángel, contigo, con el equipo de RERCIE por la invitación. Cuando veía el titular de la charla, me parece que decía yo, ¿qué puedo yo aportar aquí? No sé cuánto mi área de investigación es la comunicación y la política. Sin embargo, por supuesto, me pareció absolutamente pertinente el tema, la charla que ustedes están planteando. Y creo que hay unas modestas experiencias que podríamos conversarlas un poco, traer a colación a propósito de lo que ustedes están haciendo. Y quizás, sobre todo, quisiera que le miren desde la comunicación, que es nuestra área de injerencia, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer para que aquello que nos sacamos del aire estudiando, investigando, ¿no es cierto?, indagando, no se quede en el computador? Pero no solamente que llegue a la publicación, sino que haga incluso el siguiente paso, es decir, llegue a un impacto verdadero en una sociedad, en un grupo social, en un espacio de interacción, de injerencia. Creo que ese es el desafío con el cual nos estamos enfrentando para que la ciencia no solamente se vuelva una línea casi que de élite, sino que sea un espacio de verdadera incidencia. ¿Cuánto puede la comunicación aportar en ese objetivo? Y quizás por allí va la primera intervención mía. Hay una experiencia personal que tuve con un equipo fabuloso de investigadores. Estaba Luis Terán, Inti Gronenberg, que es uno de los reconocidos científicos que tiene este país, y estaban Mario, en fin, de los que me acuerdo este momento, habían apostado por un proyecto Inédita. Inédita fue una de las iniciativas gubernamentales precisamente con la finalidad de orientar fondos de investigación hacia necesidades específicas en política pública y en otras líneas de interés del país. Y cuando me llamaron para formar parte de este proyecto, yo me sorprendí y les decía, yo vengo de la comunicación, ¿qué puedo aportar con este proyecto que se llamaba Ciencia en la Política precisamente? Y ellos me decían es que nos hace falta la traducción. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que hablamos en lenguaje científico, pero necesitamos llegar a los políticos y nos hace falta ese puente que permita que los políticos acudan a los científicos y tomen decisiones en sus distintas iniciativas y proyectos. Este proyecto que fue prepandémico, obviamente, me conmovió y mucho como una idea que necesita ser desarrollada,
que tuvo los fondos Inédita, que trabajó ya desde una perspectiva científica, pero el objetivo era ese, ¿no? Cómo acercar la ciencia que se desarrolla en diferentes ámbitos hacia las clases políticas que toman decisiones y muchas de las veces toman decisiones en función de lo que en ese momento algún asesor les llega a contar, pero no necesariamente sobre la base de teoría o de evidencia, no sé, científica. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos todavía no superados en Ecuador. Cuando comenzamos a interactuar con las autoridades a propósito de ese proyecto en particular, nos encontramos con varios desafíos. Quiero intentar compartir unas ideas. No sé si está viendo, me puede confirmar, por favor. Sí, doctora, se ve correctamente. Gracias, muy bien. Ahora, estábamos hablando no solamente sobre la importancia de que las publicaciones científicas puedan convertirse en políticas públicas, sino que a su vez, diremos, tratar de encontrar cuáles son los desafíos y qué es lo que está pasando cuando hablamos de esta problemática. Ya hay autores que están investigando esta situación. Por ejemplo, sabemos que son cada vez más citadas las publicaciones científicas en salud y en sostenibilidad ambiental. Y creo que todos recordamos lo que pasó, por ejemplo, en nuestro país, pero no fuimos el único, obviamente, en el contexto de la pandemia. Grupos científicos se organizaron y comenzaron a hacer rápidamente un levantamiento de información urgente que era fundamental para la toma de decisiones en política pública, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en ese contexto para los que nos están escuchando ahora o en la grabación? Que no alcanza solamente con que tengamos las buenas iniciativas o gente en política que de repente pueda entender el lenguaje de los científicos, sino que a los científicos nos toca hacer un esfuerzo adicional y es que los artículos que nosotros generemos cuando son publicados en noticias, cuando están en el ámbito de las redes sociales, tienen más posibilidad de insertarse en esa conversación en política pública. De manera que los responsables políticos que usan evidencias científicas existen, por supuesto, pero también es importante para ellos el que esa evidencia científica considere el contexto político y considere el sentir público. Entonces, podría pasar que a pesar de que sabes que la evidencia científica te dice otra cosa, debido al contexto político o incluso electoral o el sentir electoral, se termine decidiendo por otra cosa. Entonces, también en ese contexto, la ciencia debe dialogar bajo esas circunstancias, inclusive, ¿no? Tomarlas en cuenta o poner esas también en consideración de la clase política. Entonces, hay algunas ideas por las cuales podríamos explicar qué está pasando con la ciencia y cómo ésta se está insertando o no en el sector político. ¿Qué otros desafíos hay en esta conexión? Existe en este sentido, obviamente, una desconexión sobre lo que pasa con los académicos y con las políticas, ¿no? Y en esta desconexión está primando el tema de la famosa traducción. Quizás deberíamos poner traducción entre comillas, porque lo que necesitamos hacer es que desde la ciencia se pueda generar este puente, ¿no? Como la historia que les contaba de mis compañeros, es de algo que conecte a los científicos con la clase política. Varias cosas allí. La complejidad de los problemas modernos exige esta interpretación de la incertidumbre científica. Muchas de las veces los políticos no toman decisiones sobre la base de las investigaciones científicas porque no están bajo la certeza, sino muchas de las veces solo bajo la reducción de incertidumbre. Y cuando no hay completa certeza, el político no se atreve a dar el siguiente paso. Entonces, no termina cogiendo la recomendación simplemente porque hay incertidumbre todavía en la evidencia científica. Y esa incertidumbre desalienta decisiones que puedan gestionarse, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? Limitaciones en bases de datos y métodos dificultan evaluar el impacto real, porque por ahí puede haber una buena idea que ha sido probada en laboratorio, pero no necesariamente en la población o en un espacio social más grande. Entonces, esas réplicas terminan generando más incertidumbre y dudas en la gente en el momento de aplicarlas, ¿no? Ahora, ¿qué más cosas podrían darse cuenta? Si bien las publicaciones científicas son cruciales,
en este juego, ¿no es cierto?, de ir y venir, de los factores sociales, de los factores estratégicos, puede complicar su influencia en la política. Recordemos que los políticos al final del día no solamente deciden sobre la base de la evidencia científica, sino también incorporan el contexto social. Entonces, ¿qué se necesita? Y muchas veces ese contexto social es electoral, ¿no? ¿Qué se necesita? Mejorar comunicación de la ciencia, es decir, hacer esta información bajada a nivel de divulgación, participar en espacios de opinión, insertarla en las redes, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa más? Ser capaces de generar instrumentos de evaluación más precisa sobre el impacto que puede tener en la sociedad, ¿no? Y no solamente decir lo que sucede y el valor de P y dejar que los políticos o que la clase política que tiene que tomar decisiones al respecto pueda tener formas de evidenciar ese impacto. Y luego también la inclusión de múltiples voces. No solamente lo hablo yo desde mi laboratorio, desde mi espacio de observación, ¿no es cierto? También es una problemática que está insertada en ONGs, en espacios de observatorios organizados por la sociedad civil, que es parte de una conversación en el sistema mediático, en el caso de Ecuador, ¿no es cierto? Y que por supuesto se inserta entre la agenda de la clase política. En ese contexto ya son elementos que comienzan a cobrar fuerza, ¿no es cierto? Más cosas. Hay varias referencias no específicas, más bien generales, en donde se ha visto que sí logra ver esta inserción entre las evidencias científicas y las reacciones en política pública gubernamental. Uno de ellos son los estudios sobre cáncer de mama, principalmente en Latinoamérica. Porque la problemática, cuando ustedes miran inmediatamente en un pequeño googleo de un simple scholar académico, diremos, lo primero que se identifica es que hay una falta de detección temprana en esta situación, ¿no es cierto? Y muchas de las veces esa falta de detección temprana se da no porque no existan laboratorios o reactivos, sino porque la gente no está tomando conciencia de esa necesidad y por lo tanto no, digamos, o desconoce o no toma la seriedad del asunto de la previsión, de poder hacerlo de manera anticipada. Entonces, ¿cómo se puede resolver en este caso? Reformas en programas de comunicación, en políticas públicas de comunicación, obligatoriedad, qué sé yo, son elementos que hace que la gente tome más conciencia sobre esta situación. ¿Qué es lo que hizo entonces la investigación sobre la falta de detección temprana en cáncer de mama? Que debe visibilizar esos silencios institucionales y hace que de alguna manera cambien sus actitudes y vean incluso con evidencia posterior el efecto que está teniendo cuando se reducen los casos o cuando sobre todo se reducen las complicaciones, el nivel, la tasa de mortandad a partir del cáncer de mama, gracias a una detección temprana. Hasta hace poco no podríamos tener conocimiento sobre los famosos saberes locales, ancestrales, en el ámbito de la agricultura y mucho menos poder insertarlas en las políticas rurales. De alguna forma eso ha ido cambiando, pero ha ido cambiando a fuerza de pulso, ¿no? A fuerza de que desde distintas disciplinas, a propósito de otro de los rasgos que permite tener mayor inserción en políticas públicas, ¿no es cierto? Le están dando valor a los saberes ancestrales, a los saberes locales y esa cooperación interdisciplinaria permite que desde América Latina se pueda hacer aportes interesantes con los países desarrollados o incluso viceversa, ¿no? Es decir, incluso en este ámbito, políticas rurales han sido modificadas gracias al valor que se le está dando a los saberes locales. Uno de los ejemplos más recientes y que se va repitiendo una y otra vez, hace unos años atrás yo les mencioné a mi colega investigador Inti Gronenberg, quien trabajaba precisamente este desafío, ¿no? Su gran proyecto sobre limpieza de ríos, evitando que los desechos plásticos lleguen. Esa iniciativa ha comenzado ya a llegar a insertarse en algunos municipios a partir del invento que Inti generó. Pero Inti no es el único. Este es un caso más reciente de Doménica Garzón, quien se activó siendo estudiante de Yachay en el 2016 a propósito del desastre del terremoto en la zona de Manabí y en Esmeraldas. Y ella lo que hace es trabajar un dispositivo para que, diremos que
el descubrimiento de ella o el recubrimiento que ella trabaja, ¿no es cierto?, incrementa la cantidad de agua condensada, garantizando su pureza mediante un proceso natural de purificación. Este es un proyecto de acceso al agua a propósito de las dificultades que tenía la población a consecuencia del terremoto. Este proyecto fue reconocido por el MIT Technology Review como una de las mejores innovaciones de Latinoamérica en el año 2022. Y obviamente ha impulsado iniciativas gubernamentales para integrar tecnologías sostenibles en programas de acceso al agua, sobre todo en zonas rurales. Doménica logra que esto se haga conocido no solamente porque trabajó, investigó, publicó, sino porque además fue recogido desde el espacio mediático y desde las redes sociales. La nota que yo aquí estoy recogiendo, por ejemplo, fue publicada en Primicias y en Diario El Comercio. Es decir, ella de alguna manera logra insertar sus ideas en políticas públicas a partir de esta fórmula, ¿no? De publicarla, de hacer una traducción, de tener una traducción en términos de que te lean los políticos, porque estás generando verdadera evidencia e impacto en la sociedad con este dispositivo y por supuesto porque esto está insertado en una conversación que opera en las redes sociales, que opera también en los espacios mediales, que no pueden ser subestimados. No todo está en TikTok, señores. Y obviamente, más allá de la idea del open access, que por supuesto encanta y mucho, como para que la gente pueda tener acceso a los datos, revisión transparente, etcétera, etcétera, no alcanza si es que no te insertas en esta multiplicidad de conversación con diferentes actores, ¿no? Y allí, por ejemplo, el impacto del proyecto Inédita puede ser interesante porque lo que hacen es precisamente financiar investigación que está absolutamente dirigida a partir de los objetivos de desarrollo en salud, en energía, en biodiversidad, además con la exigencia de que se enlace con políticas públicas, con líneas de investigación específicas, etcétera. ¿Cuál es la experiencia del Ecuador en esta línea? En primer lugar, no hay ninguna duda que a partir de los cambios fuertes con la Ley Orgánica de Educación Superior en 2010, el impacto de las mismas revistas académicas, esta idea de cultura de investigación y de publicación ha generado cambios. El aumento es evidente en este periodo, ¿no es cierto?, de publicaciones como lo que están viendo en pantalla. Es decir, necesitamos que la política pública se inserte con esta cultura investigativa, que es lo que por el un lado estamos impulsando permanentemente. ¿Qué otras cosas, sobre todo en el ámbito educativo, son bastante evidentes, ¿no? Las investigaciones permiten y conducen a mejores prácticas educativas, a una mejor capacidad de respuesta a necesidades sociales. Allí, por ejemplo, vemos evidencias como la innovación curricular, procesos de evaluación, de inclusión educativa, etcétera, que están bastante bien insertados en el ámbito de las políticas educativas gracias a investigaciones que se han hecho en esta mirada, ¿no? La colaboración efectiva entonces entre líderes educativos y docentes es clave precisamente para implementar políticas y mejoras en el rendimiento estudiantil. Aquí, por ejemplo, una nota aparte es que al menos en ciertas áreas el Ministerio de Educación trata de tender esos puentes y mantenerlos. No se ha acercado a las universidades. No necesariamente le salen las jugadas, pero al menos hay un intento, ¿verdad? Y en ese sentido, la política, la investigación y el aula de clases terminan haciendo este círculo que se vuelve no vicioso, sino virtuoso en el sentido de que se puede hacer una construcción que genera mejoras, ¿no? Ahora, finalmente, ¿cuáles son los desafíos que hay que enfrentarlos desde los editores de revistas como el caso o desde los mismos académicos y científicos, ¿no? Primero, superar esta fragmentación, este divorcio que hay entre la ciencia y la política. Se nos fue el internet en ese momento, pero yo les estaba contando que cuando estábamos con este proyecto de acercar la ciencia a la política, una de las dificultades que tenía, me acuerdo en ese entonces de los alcaldes, porque hicimos una reunión con la gente de AME, de la Asociación de Municipales del Ecuador, era que los alcaldes desconfiaban todavía de las evidencias que les estábamos presentando desde la ciencia y eran, por un lado, no muy claras, no muy comprensibles, no se entendía el verdadero impacto social. Y por el otro lado, era más fácil para ellos confiar en el asesor que les recomienda algo antes que en el científico que le dice algo.
¿no? Entonces, había claramente ese divorcio. Y el científico tampoco está para traducir su contenido de manera que el alcalde le entienda y confíe en él o en ella. Y eso también hacía que no se llegue a enlazar esa cooperación tan necesaria. ¿Qué otra cosa es, como hemos dicho ya, la baja visibilidad pública, la desalineación con los tiempos? Muchas de las veces hasta que nuestra publicación termine de pasar el proceso riguroso, ¿no es cierto?, de validación de pares y la publicación en sí mismo, ya pasaron 2 años. Nosotros tenemos un bonito proyecto, uno de ellos se publicó con Ángel a propósito de lo que comentaba Ángel en anécdota. Y es que, claro, no es el caso de la revista con Ángel, pero sí nos ha pasado en otras, que se toma tanto tiempo que uno dice, ya ahora esto va a caducar su vigencia, es decir, la idea era prepandemia, ya pasó la pandemia y se publica en el post-pandemia. Entonces sí, es importante que las publicaciones puedan tener un ritmo más rápido para poder ir alineadas con los tiempos. Y luego estos formatos de traducción de evidencia, es decir, no alcanza solamente con presentar los resultados en un journal, sino que tienes que hacer estos highlights. Algunos journals ya lo están haciendo desde sus resúmenes, pero por ejemplo te piden videos, ¿no? Y esos videos tienen una circulación interesante que es una forma de traducir la evidencia para que pueda ser más visible. Entonces, ¿qué pueden hacer los editores? Por ejemplo, sus briefs de políticas que puedan ser promovidos, es decir, hacia dónde se están apuntando los resultados que están generando en sus journals para que la política pública pueda hacerlos uso. Fomentar la interdisciplinariedad, trabajarlo no solo desde las ciencias duras, también de las blandas, también de las sociales, vincular investigadores como tomadores de decisiones que podrían también formar parte de componentes de sus journals, ¿no es cierto? E incentivar la ciencia aplicada. Publicamos mucho, pero quizás influimos poco. ¿Qué entonces urge? En primer lugar, evaluar impacto real de nuestras evidencias en las políticas públicas, saber qué pudo llegar y qué no. Fortalecer lo local en la investigación. Y aquí un jalón de orejas, porque por lo general los journals no saben apreciar los estudios de caso. Quieren todo en comparado, tienen tres países, tienen todo así amplio, cuando el valor de lo local nos permitiría tener una mejor incidencia en sociedades específicas, ¿no? Y crear mecanismos de transferencia efectiva, porque los políticos no van a abrir el journal. Entonces, ¿cómo podemos hacer transferencia? Busquemos espacios de socialización, de interacción con los cuales puedan a su vez encaminarse mejor esos resultados. Entonces, es prometedor el aumento de la producción académica, sobre todo en el Ecuador, pero los retos para traducir esa evidencia en política pública concreta todavía están allí. Entonces, hay que mejorar la integración del conocimiento científico en estos marcos de políticas públicas. Hemos dicho los formatos accesibles, hemos dicho también de este diálogo temprano para que los científicos o los políticos se pongan de acuerdo en la necesidad y se pongan a hacer investigación y en la co-creación de políticas públicas con base científica. La publicación científica claramente no debe ser el fin, recién debería ser el comienzo de este diálogo social. Y allí me la hacen dos preguntas que quiero dejar aquí a la audiencia para poder seguir conversando sobre esto. La primera es cómo logramos que el conocimiento académico no se quede en los papers, sino que llegue a ser leyes, a que vaya a las aulas, a que vaya a las comunidades. Y la segunda es cómo hacemos, por ejemplo, que la ciencia hable el lenguaje de la política. Ese quizás es un poco más difícil, pero son dos de los retos que considero vale la pena tomar en cuenta si queremos que aquellas evidencias de las conclusiones que tenemos puedan en algún minuto conectarse con lo que nosotros conocemos como política pública. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Yo quedo al pendiente de alguna inquietud o interacción que podamos generar. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Tenemos algunas consultas que nos han hecho por interno. Nos dicen, ¿hay desafíos éticos al utilizar publicaciones científicas en la formulación de políticas públicas?
Claro, si es que no se citan a los autores. Yo me imagino ya una reunión de políticos tratando de descifrar primero el artículo y luego deslanzarlo como una idea propia. No me extrañaría, pero ese es quizás uno de los primeros desafíos. De ahí que lo que corresponde es que exista una interacción, es decir, que el político contacte al científico, pero que a su vez conozca de la dinámica, ¿no? Yo me alegro mucho, por ejemplo, acá en Cuenca tenemos al alcalde de Cuenca, es un PhD en innovación, y cuando un político da ese salto, o sea, que es un académico que dio el salto hacia la política, es sumamente interesante porque no ha perdido jamás Cuenca el vínculo político-público y el vínculo político-académico que ha sostenido durante años. Algunos de sus alcaldes, varios, provienen de la academia, ¿no? Corcho Cordero, Marcelo Cabrera es profesor acá en la Universidad de Cuenca, donde me encuentro ahora. Paul Granda fue profesor en la Universidad de la SOA y ahora también en la Universidad del Pacífico y sigue siéndolo. Y en este instante, quizás el único que no estuvo del todo vinculado con la academia fue Pedro Palacios, pero ahora, por ejemplo, Cristian Zamora, insisto, ¿no? PhD en innovación y que incorporan y mucho eso. Entonces, no le haría el quite a que se relacionen bien. Ahora también tenemos historias tristes como la de Guamán, ¿cómo se llamaba la científica? Se me acaba de ir el nombre este momento. Y que su rol de científica fue contratada para asesorarle al alcalde Yunda en Quito y que terminó muy complicada en un cruce de fuego. Linda, gracias, Gabriela. Ay, Dios te pague, porque la Linda me va a matar solo por haberme olvidado su nombre. No, Dios santo. Linda Guamán, cuencana además, que se graduó estudiando biotecnología y resulta que teniendo todos los reconocimientos, los créditos públicos, se vio comprometida en un fuego cruzado político que en este minuto le terminan absorbiendo, pero no ha pasado poco en todos estos años de juicios y demás, ¿no? Entonces también hay esta otra línea. Entonces, claro, el desafío ético es enorme porque puede llegar a pasarte lo que le pasó a la Linda o puede llegar a pasarte también, diremos, la posibilidad de que no quieras reconocer el valor de la ciencia. Perfecto, doctora. Tenemos una consulta más. ¿Cómo pueden los investigadores garantizar que sus publicaciones científicas sean accesibles y útiles para los tomadores de decisiones? En primer lugar, es importante investigar desde una premisa previa, es decir, por ejemplo, am, uno puede trabajar sobre memes y política, que es mi caso, ¿ya? Es bueno advertir a la clase política, estoy trabajando sobre esto, porque ya la clase política va a estar atenta a tus resultados, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho a que luego la clase política pueda interesarse en lo que venga después. Entonces, anticipación sería como una primera cosa. Una segunda cosa, divulgación de la ciencia. Aquí la Sofi se mueve al revés y al derecho, ¿no es cierto?, en el ámbito de la divulgación, nuestra colega de la SPOL. Y precisamente porque una vez que tiene los resultados, si es que se van y se publican en el paper, que además no está en open access, no le va a llegar nunca a un consultor político, mucho menos a un político. Entonces, poder interactuar sobre esta temática en espacios de divulgación, ya sea ¿cómo se llaman estos? Beers and Politics, por ejemplo, en mi ámbito, ¿no? Y ahí con una cerveza al lado le vuelve sexy a la ciencia y le vas contando a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que resultó como hallazgo, por qué el meme puede o no puede construir una línea de comunicación que no sea solamente la burla y la sátira, por qué puede ser tan efectivo, etcétera, etcétera, o por qué puede ser tan peligroso si está mal llevado, pero a partir de espacios más asequibles. En mi caso, yo me muevo mucho en los espacios de opinión. A propósito de lo que decía Ángel, que me veía ahí en las entrevistas con Fabricio Vela, lo hago a propósito en el sentido de que los resultados de la investigación no se queden en el paper, sino que puedan ser difundidos y conocidos en la clase política. Finalmente, cuando los políticos llaman, la ciencia tiene el deber moral de responder esa llamada, ¿no? A veces sí, no, no me gustan los políticos, yo solo hasta aquí llego. No.
Hay que quitarse esa idea y comenzar a gestionar lo que le llamábamos normalmente relaciones públicas, pero es eso, es vincular la ciencia también. Muchas de las veces nuestros resultados no se convierten en política pública, no tanto porque los políticos no quieran, sino porque nosotros mismos ponemos la barrera. Y hacer ese gesto de mostrarse abierto y disponible es fundamental. Perfecto, doctora. Tenemos las dos últimas consultas. Moisés Payo nos dice, ¿qué herramientas o indicadores se pueden utilizar para medir el impacto real de las publicaciones en las políticas públicas? Ay, esa es una hermosa pregunta porque ojalá yo quisiera poder tener la respuesta. ¿De qué va a depender? Del tipo de investigación que tú estás haciendo, de la sociedad a la que te estás dirigiendo. Por ejemplo, miremos aquí el caso de Carolina, que es la que presentó su dispositivo. Si es que ya se llegara a fabricar, a poder tener evidencia clara, por ejemplo, el número de familias que se ven beneficiadas con este dispositivo. Ahí podrías tú ver formas de medir este resultado, ¿no? En mi ámbito, que es la comunicación política, gubernamental, electoral, no puedo hacer mucho en términos de a cuántas familias le llego, pero sí puedo trabajar en función de el tipo de imagen que el presidente o que el alcalde o que un gobernante de turno está teniendo, ¿no? La capacidad que tiene de la ciudadanía de reaccionar, de responder y de sentirse satisfecha del servicio público que está recibiendo. Entonces, eso yo mido con una encuesta, o mido con grupos focales, o mido con una evaluación de la conversación digital, en fin, ¿no? Hay diferentes herramientas. Lo importante es medir, es contar, es hacer tangible que lo que tú estás proponiendo tiene resultados específicos. Perfecto, doctora. Tenemos la última consulta de María José Cabrera. Dice, ¿qué papel deberían jugar las instituciones académicas para fomentar una colaboración más estrecha entre científicos y formuladores de políticas? En primer lugar, ser más generosos. Y no se trata de financiar únicamente, eso ya démoslo por obvio. Sin plata no hay investigación. Pero sí es importante que puedan hacer públicas los resultados. A veces las redes sociales de las universidades terminan siendo tan aburridas porque lo único que muestran son a los rectores sentados en las mesas directivas inaugurando eventos. Y no, cuando lo correcto debería ser que además sirva de plataforma no para posicionar a un investigador, que eso podrá venir como consecuencia, pero sí para contar los resultados y hacerlo desde un formato atractivo que pueda ser visible. Lo bueno que tienen las universidades es que tienen los recursos para hacerlo. Tienen formas de hacer un buen TikTok, un buen video, que pueda en ese contexto, incluso capacitando al investigador, contar los resultados generados y hacerlo de una manera más divulgativa, más aterrizada, a propósito de la traducción que mencionábamos. Y las universidades tienen la obligación hoy en día de generar unidades de divulgación de la ciencia. No alcanza con tenerle a una personita. La Sofi, por ejemplo, en SPOL tiene, Sofi Cabrera me refiero, ¿no? Tiene un equipo con el cual poco a poco se va ya construyendo esta política que tiene como universidad de promover los resultados. Al promover los resultados, promueves a tus investigadores. Eso está absolutamente atado lo uno con lo otro. Pero eso no debería generar recelos o envidias o rencillas. Todo lo contrario. Eso es precisamente lo que se necesita para que la ciencia pueda, de una vez por todas, llegar a convertirse en política pública. Muchísimas gracias, doctora. A Realmente ha ustedes. sido un diálogo bastante interesante. Quizás Disculpen por tiene, el lapsus inicial. sí, bueno, suele pasar. Doctora, quizás tiene algún mensaje final para la comunidad RERSI que nos ha acompañado hoy. Bueno, en primer lugar, felicitarles por la temática, por la iniciativa. Me alegra mucho porque hay esperanza, ¿no? De que existan estos desafíos como tomados en cuenta por ustedes, que es cómo acercar que los resultados se vuelvan en verdad de impacto social, de impacto en una comunidad, en un grupo. Y eso creo que es muy generoso de su parte. Pensarle en ese siguiente paso y no solamente en llegar a la publicación, habla muy bien de las orientaciones que ustedes están teniendo. Así que les felicito mucho por este tipo de desafíos para promover la investigación, la publicación y qué mejor todavía la incidencia en la sociedad. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias, comunidad RERSI. Esta ha sido una sesión informativa titulada Publicaciones científicas para la formulación de políticas públicas. Nos ha acompañado la doctora Carolina Ávila Nieto. Ella es docente investigadora de la Universidad de la SUAY y además experta en comunicación política. Recordamos que esta sesión fue grabada y será cargada en nuestro sitio rersi.ps.edu.es. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, doctora. Pase muy bien. A ustedes.